Los dejo con los periodistas Primavera Telles Girón y Luis Miguel Carriedo, además nuestro invitado. Adelante. Seguimos platicando Primavera con Moisés Castillo, autor del libro La biografía secreta de un semanario polémico, que mencionamos en el corte. Tiene un prólogo de Carlos Montemayor. Carlos Montemayor lo firma este prólogo en 2007. El libro lo construyó Moisés, tiene más de 15 años. Exacto. Yo calculo que tendrá por lo menos unos 19, porque hacia el 2000, 2001 estabas ya empezando con algunos trabajos. Y bueno, pues Carlos Montemayor hace un análisis también del comportamiento de los medios y le da un valor. Voy a leer un pedazo del prólogo donde se refiere al trabajo de Moisés, Carlos Montemayor, en donde él señala que esta obra sobre la revista Proceso de Moisés Castillo, dice Carlos Montemayor, es el primer investigador que se propone seriamente analizar el periodismo independiente de nuestro tiempo en uno de los ejemplos más destacados de honestidad e inteligencia en México. Este gran escritor, investigador, Carlos Montemayor, te dejó un prólogo importante, Moisés. Sí. Estábamos conversando hace un momento de aquellos golpes periodísticos de la revista Proceso. Tú mencionas en el libro también el halconazo, ahora nos comentabas la colina del perro, y ahí vamos. Sí, bueno, también hay que destacar que Carlos Montemayor estuvo muchos años como colaborador de Proceso, ¿no? Así es. Y justo quería tener a alguien con una voz independiente que fuera también como muy admirado por todos. Y bueno, sí fue pues maravilloso que estuvieran también en el libro. Y sí, lo que comentaba, por ejemplo, esto de una de las casas, pues Proceso fue pionero. Y en muchas cosas, por ejemplo, revalorar el reportaje de investigación, ¿no? Pues muchas publicaciones no hacían nada en ese sentido, y Proceso apostó a eso, ¿no? Obviamente Julio Scherer tuvo esta mente brillante de decir, voy a aglutinar a todas las plumas importantes y valiosas de este país. Y bueno, se juntó y se rodeó de gente muy importante como pues, obviamente Vicente Leñero, el gran reportero y ahora polémico Carlos Marín, claro, ¿no? Un gran reportero. Los Ortiz Pinchetti, Gerardo Galarza, etcétera. Entonces fue una camada muy, muy brillante de reporteros, pero justo es como en el ejercicio de la libertad de expresión lo hicieron al límite, ¿no? A pesar de los boicots publicitarios que tuvieron, salieron... Pues, no pago para que me pegues, que lo refieres también de José López Portillo, le quitó publicidad por la crítica. Exacto, entonces, y estamos justo en una etapa de los medios de comunicación de otro reacomodo, ¿no? De cómo va a enfrentar los medios de comunicación a este gobierno, ¿no? Va a ser sumiso las publicaciones por buscar publicidad oficial, porque en verdad yo, así, platicando con amigos, también colegas, decía, pues, ¿qué medio es realmente independiente? Si les quitan la publicidad oficial, ¿sobrevivirán? Pues no creo. Sí, entonces, por eso ves en las mañaneras de AMLO, pues a personajes como Nino Canún, ¿no? Entonces, peleándose por agradecerle, gracias, gracias a ustedes la libertad. Y como Ricardo Rocha, que pues igual están ahí, pero pues buscando publicidad oficial, yo creo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está recomendando. Y también hay muchos colegas que están en los últimos días con despidos, ¿no? O sea, muchos comunicadores, periodistas de todos los medios han sido despedidos. Entonces, es un reacomodo que vamos a ver cómo va a estar esta relación de medios con el poder presidencial, ¿no? Y esta relación de la que estás hablando, Moisés Castillo, de la relación de los medios y la política, los periodistas, también lo retomas aquí en tu libro, en la página 177, de hecho, de este libro de Moisés Castillo, La biografía secreta de un seminario polémico. Habla de estas iniciativas que, bueno, había hecho Miguel de la Madrid para pues convertir la información en un delito y que todavía seguimos con el asunto pues de castigar con daño moral, con demandas de daño moral, la deslealtad en los medios de información. Humberto Paddiet, ahora este periodista que tiene una demanda por daño moral por el exgobernador Erubiel Ávila y ahora senador. Entonces seguimos con estos asuntos que tú ya relatabas en tu libro y que retomabas algunas de los textos e investigaciones, como bien decías, de Francisco Ortiz Pinchetti sobre estos asuntos, del mismo José Páez Yergo criticando estas iniciativas de ley en la época de, primero López Portillo, luego Miguel de la Madrid y José Emilio Pacheco diciendo, y cito aquí el libro de Moisés, que dice, ¿a quién pertenece el célebre y jamás definido derecho a la información? Que ahora ya está definido, pero seguimos con los mismos problemas, ¿no? Entonces, el asunto del periodismo y de esta relación que tú contabas,
me interesa mucho que nos platiques porque retomas más de 30 entrevistas con periodistas que tú entras o llegas hasta las entrañas de la relación del poder político y el periodismo, Moisés. Sí, pues sí, fueron sí, más de 30 entrevistas y me gustaba mucho esta onda de cómo conseguían primero la información y después cómo o qué les decía el mismo medio, ¿no? Hasta dónde podías tú publicar ciertas cosas. Si había censura del medio o autocensura del periodista, ¿no? Y es muy interesante de que, por ejemplo, en la revista Siempre, como decía ahí José Pajés, ustedes pueden publicar lo que quieran, menos del Ejército, de la Virgen de Guadalupe y del presidente, obviamente. Entonces eran como pues ya límites muy claros, ¿no? De por dónde venía la información o ciertas situaciones periodísticas. En el caso de Proceso, a raíz del golpe de Excelsior, como que comprendió Scherer que tenía que ser una voz alejada del poder, aunque, como dice ahí Raúl Trejo del Arbre, pues siempre buscó Scherer regresar a Excelsior, ¿no? Y entonces vemos a este periodista del New York Times que publicó que ya regresaba, de que ya, pues ya les van a dar otra vez el periódico, entonces se frustró todo esto. Entonces también había un jugueteo ahí de Scherer con el poder, ¿no? O sea, al final de cuentas, él estaba en las altas esferas del poder, con ellos decía, ¿no? Obviamente que Regino Díaz Redondo pues llevaba los maletines llenos de dinero a Excelsior, ¿no? Para cubrir la nómina, etcétera. Entonces, pues yo creo que no es nada de blancos y negros en esta historia del periodismo mexicano, sino hay que ver estos matices, ¿no? Cómo se comporta el periodista, en este caso, uno de los más destacados del siglo XX, como Julio Scherer, y la relación que tenía con los presidentes de la República, ¿no? Sí, claro, y él mismo en su libro Los Presidentes, en mucha de su obra, pues reconoce una serie de comportamientos habituales, de regalos, de halagos con el poder, de no me publiques esto, y bueno... Los chayos. Los famosos chayos que mencionas. Hay que decirle al auditorio que nos escucha que en el libro de Moisés viene una versión poco discutida, salvo por las partes en conflicto, que es la ruptura de 1999 en Excelsior, aquella camada de periodistas que la mayoría venía desde Excelsior, pues se rompe cuando nombran a Rafael Rodríguez Castañeda, y doy dos elementos que vienen en el libro de Moisés. Primero traes entrevistas, por ejemplo, una entrevista con Vicente Leñero, en donde cuentas cómo se rompe en llanto de una manera terrible cuando aborda su versión sobre la ruptura. También entrevistas a Carlos Marín, quien se descosa en adjetivos en contra de sus compañeros. Tuve mucho miedo con Carlos Marín, entrar a su oficina. Que viene acá en el texto, pero tienes una particular con Rafael Rodríguez Castañeda que buscaste durante medio año, cuentas en el libro, te contesta, te marca tu casa. De hecho, cuentas ahí que es tu mamá quien te grita, te hablan por teléfono. Exacto. Y después te llama Rafael Rodríguez Castañeda, teniendo tú grabada la entrevista, y te dice... No dije nada. De hecho, eso es un elemento que te conflictúa con las primeras editoriales. Lo que pasa es que el principal mandamiento de Proceso es la ropa sucia se lava en casa. Entonces, cuando alguien habla de cuestiones internas de Proceso, o sea, todo el mundo se pone en pánico. Y también esta cuestión de tenerle miedo a Proceso. No sé, yo no entiendo aún por qué le tiene miedo a Proceso, si es un medio público que se hizo por medio de la sociedad en estas... Después del golpe a Excelsior hicieron, digamos, una recopilación de dinero por medio de la sociedad mexicana. Entonces, pues es un medio público y el más importante de este país. Entonces, ¿por qué no se puede hablar de Proceso, ¿no? De una forma sensata, de una forma con argumentos, ¿no? Y aparte, como lo digo en el libro, es apenas una gota en el jardín de gran historia del periodismo mexicano, porque... pues no sabemos, por ejemplo, cómo se fundó, bueno, yo sí, pero varios, ¿no? Igual estudiantes de comunicación, cómo se fundó el 1+1, qué pasó con la jornada, Milenio, Reforma, no sé, hay muchas publicaciones periodísticas que no sabemos cómo fue su desarrollo y su fundación. Entonces, Proceso por esto es un libro inédito que retrata este periodismo mexicano, ¿no? Encabezado por Julio Scherer, pero en la cuestión de la ruptura del 99, pues sí, muchos se van, Carlos Marín, Florian López Narváez, que dice renuncio pero denuncio, ¿no? Y Vicente Leñero dice, no, pues era nuestra familia, cómo se robaron millones de pesos ellos y no sé qué, y se suelta a llorar y me quitó los derechos de
mi libro de manual de periodismo. Entonces, pues tú estás ahí como joven, estudiante, etcétera, y dices, ¿a poco pasó todo esto, no? Pero lo cuento tan así. Y yo creo que a Rodríguez Castañeda, todavía vivía Julio Scherer, se enteró y dijo, no, tú no puedes hablar de esto, tú desmiéntete mañana, háblale a este chavo, y pues no. No, y me dice, Moisés, yo, la plática que tuve ayer contigo no existió. Pues no sé, pero yo la tengo grabada. Ni modo. Bueno, pues sí, somos periodistas, ¿no? Exacto. Así es, ya lo dijiste, pues ya, ahí Ni está, modo. ¿no? Ni Sí, modo. exacto. Y por eso es importante este gran libro que ha hecho Moisés Castillo, La biografía secreta de un semanario polémico, porque no se había escrito la historia de nuestro periodismo contemporáneo, ¿no? Y es importante retomar esas historias, pero también, Moisés, es interesante saber cuáles son los problemas que tienen los periodistas para publicar. ¿Y qué problemas tuviste para publicar este libro, no? O sea, tanto con las editoriales como por las entrevistas. Entonces, eso también me gustaría que platicaras un poco cuáles fueron los problemas y además, ¿por qué pasó tanto tiempo para que lo pudieras publicar, no? Bueno, en todas, desde, en ese entonces estaba Santillana, que pues ahorita ya la absorbió Mondadori, pues todas las editoriales me decían, no, está buenísimo, no lo queremos, bla, bla, pero si vas con el director de proceso y te da una carta y autoriza la publicación del libro, nosotros lo hacemos. Entonces, como que... Pero ¿cómo, por qué no? Ajá, entonces fue así como, pues muchas largas, y la verdad yo dije, bueno, lo quise como sacar también como en digital. Dije, no, la verdad tiene que ser impreso, como que nosotros somos como de esa vieja guardia de tener todavía libros Sí. que se pueden tocar y respirar las hojas, ¿no? Exacto. Así es. Y en ese sentido, pues, le cayó el manuscrito al escritor J.M. Servín. Dijo, no, yo no tengo ningún compromiso con nadie, yo lo publico. Y junto con los escritores Gilma Luque y Daniel Espartaco fueron también los editores de este libro, con una fotografía buenísima de Rogelio Cuellar, que está ahí, Julio Scherer, exacto. Y la verdad fue un trabajo de amigos interesados en el periodismo mexicano. Y habría que señalar que esta publicación, bueno, dices que es incluso un homenaje, vamos, es una publicación muy, digámoslo así, entrañable para Proceso, pero no es una publicación que solamente cuente esa parte, cuentas también con una pluralidad de voces poco habitual de esa historia de ruptura de 1999, tanto al grupo de Ortiz Pinchetti, al grupo de Carlos Marín, a la propia voz de Proceso, y me parece que verdaderamente cualquier interesado en el periodismo debe adquirir este libro, debe acercarse a esta historia del periodismo de un semanario que, además de polémico, ha sido la escuela de ese periodismo crítico en sus diferentes modalidades, primero en Excelsior, después en Proceso, y todos los otros medios que mencionaste, pues fue parte de ese germen que estaba ahí, que no se pudo quitar del poder. Moisés, nos estamos despidiendo. Por favor, Perfecto. invita a la presentación que es mañana del Sí. libro para que todos vayan y Mañana- compren el libro, sobre todo. Mañana, día de la Candelaria. A ver, tamales, sí. Exacto. Mañana a las 7 de la noche en la Pulquería Los Insurgentes, ahí con nuestro amigo Carlitos Martínez Rentería. Va a estar Esteban Illades. Va a estar y Raúl Trejo de Labret acompañándome a las 7 de la noche. Los espero por allá. Es la Pulquería Insurgentes 226 sobre Insurgentes. Le mandamos un saludo a Luis Brito, un compañero que mencionas mucho en el libro, de forma Exacto, sí, entrañable claro. también. Y fue un buen compañero, un periodista también. Nos despedimos, Lalo. Muchas gracias, Moisés, por estar aquí. Esto fue Espacio Abierto a Medi, producción Cecilia González Landín, Javier Sánchez Vázquez en la parte técnica. Nos despedimos. Espacio Abierto.